En primer lugar, Julián, noticia con ella porque la Procuraduría General de la Nación acaba de suspenderla a la congresista, representante de la Cámara, presidenta de la Comisión de Acusaciones de ese órgano, de la Cámara de Representantes. Vamos a ver, ahí estamos viendo el documento que emite la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación y pues que es un documento, un fallo contra Gloria Elena Arizabaleta Corral. ¿Qué dice este fallo o este documento de la Procuraduría? Pues que la señora Gloria Arizabaleta, como representante de la Cámara y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de ese órgano, incurrió o pudo haber incurrido en falta gravísima prevista en el artículo 65 del Código General de, bueno, no sé cuál es ese código, por cuanto su conducta podría adecuarse al delito de prevaricato por acción. Justamente esto se refiere a ese fallo, ese borrador de fallo que se conoció ayer, que ella proyectó y que radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara para ordenar suspender al presidente Gustavo Petro por lo menos hasta la segunda vuelta electoral, es decir, hasta el próximo 21 de junio a las 4 de la tarde, cuando se conozca quién es el nuevo presidente de Colombia. Es para la Procuraduría una irregularidad la que habría cometido la señora Gloria Arizabaleta e incluso habla de un presunto prevaricato, ¿no? Entonces, por eso toma la decisión de abrirle una investigación disciplinaria y además suspenderla provisionalmente. Sí, ellos sí la pueden suspender de una, ¿no? No como ella sí, pretendía claro, con el presidente Gustavo Petro. Ahí sí hay competencia, la Procuraduría está para eso porque es el órgano de investigación disciplinario, es decir, contra los funcionarios públicos y las formas y las actuaciones de ellos. La Procuraduría es el órgano competente. Muy rápido aquí el señor Gregorio Hart. Claro, yo creo que se le adelantó a lo que iba a decir a las 10:30 de la mañana la señora Gloria Arizabaleta, que yo creo que con esto, siendo notificada, va a tener que pues también cambiar el discurso, más que cambiar el discurso, va a tener que pronunciarse también sobre esta suspensión y realmente todos vamos a estar muy atentos de lo que suceda y pues también si ese auto, o sea, pero igual como la suspensión fue ahorita, me imagino que igual lo que ella presentó sigue en firme en consideración de los siguientes pasos, ¿no? Claro, pero es que ya no hay tiempo. A ver, si estamos hablando del auto que ella radicó ayer, pues lo radicó ante la comisión y la comisión ya no va a volver a sesionar, o por lo menos lo que sabemos es que eso no va a pasar. Tendrían que hacerlo el martes, pero después de eso pasa a la plenaria de la Cámara. Después tiene que pedirse al presidente del Senado que organice, delegue una comisión de expertos para que también apruebe ese auto. Y después pasa a plenaria del Senado, es decir, ya no alcanzan los tiempos porque recordemos que la legislatura, la actual, se acaba el próximo 18 de junio, entonces pues no puede. Además porque la suspendió la Procuraduría y la suspende de manera inmediata, entonces ya ella no puede ejercer más como congresista. Seguramente ahorita en la rueda de prensa que ella va a tener, pues la veremos pronunciarse sobre esto, pero aquí lo que me parece grave y es que la Procuraduría dice que hay un presunto prevaricato. Por esto la denunciaron ayer, pero si ya la Procuraduría lo está diciendo, pues es ya algo más delicado. La señora no tenía las facultades ni la competencia para ordenar suspender al presidente. Es que eso, ¿en qué cabeza cabe que una sola persona, una sola congresista, ella por iniciativa propia, porque se le dio la gana, porque él se levantó y dijo voy a suspender al porque presidente? Porque me quitaron el contrato. Bueno, sí, porque me quitaron ¿Cómo es que va a poder decir que suspende al presidente? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero lo peor, Julián, que usted lo sabe, es que ella lo sabía, porque es una congresista, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que una congresista que está viendo cómo funcionan todas las normas, las leyes y demás, además porque usted decía que ella fue fiscal, ¿no? Sí. Entonces ella, pues, ¿cómo va a decir, cómo va a hacer esto? Pero y bueno. además que Luis Felipe Henao, que es de la oposición, de la derecha, el uribismo, fue la que lo denunció por prevaricato, ¿no? Sí, Luis Felipe realmente... Y es que la oposición ayer también salió a decir esto es prevaricato, esto es prevaricato. Claro, porque a ellos no les conviene que el presidente sea suspendido para nada, porque pues el presidente suspendido
Aprovecho Y para ir además a que hacerle justo la campaña. suspensión iba hasta el 21, ¿no? Sí. O sea, también hay un daño electoral ahí Sí, calculado. Yo creo que ella también debió prever que la iban a relacionar directamente con Roy Barreras, que No, ella es era que eso miembro del está... pacto histórico y que la está asesorando, como dijo el señor Gustavo Petro en la ONU, por Holman Ibáñez, que es un conjuez del Consejo Nacional Electoral y que fue el que impidió que Iván Cepeda estuviera en esa consulta con Roy Barreras y Daniel Quintero. Bueno, seguimos hablando de Gloria Arizabaleta porque como también lo mencionamos aquí, hay una nueva solicitud de investigación al presidente Gustavo Petro por el tema de la compra de los aviones Gripen. Este documento que ustedes van a ver en pantalla en un momentico, pues es el que se ha radicado también ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde se pide que se abra esta investigación por algunos temas que tienen que ver con peculado por apropiación, también irregularidades en la firma del contrato y otros delitos que nos va a explicar a continuación el veedor Pablo Bustos, quien se conecta a esta hora con nosotros aquí en De Frente. Señor Bustos, buenos días, ¿cómo está? Cordial saludo a la audiencia, a la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Acá de frente también con el tema anticorrupción. Por supuesto, claro que sí. Nosotros sabemos que usted es de la red de veedurías que maneja, pues siempre ha estado muy pendiente de todos estos temas y entonces se pide investigar al presidente Gustavo Petro por la compra de estos 17 aviones Gripen y quiero que nos explique pues en qué consiste los presuntos delitos que se están relacionando aquí con la compra de estas aeronaves, qué es lo que se está denunciando y lo que se pide investigar. Sí, en efecto se trata de una adquisición de 17 aeronaves de combate. Además recordemos de entrada que el presidente ha prometido no emplear recursos para la guerra y había rehusado realizar otra compra de aeronaves precisamente porque necesitaban era recursos para la paz. En segundo lugar, lo que resulta insólito es que se compren ya para terminar el mandato 17 aeronaves de combate, que además no van a ser entregadas en este gobierno. La decisión realmente debió adoptarla el próximo gobierno, cualquiera hubiera sido ese siguiente mandatario de los colombianos. Además, es una afectación de recursos innecesaria y voluminosa. Se trata de cerca de 16.5 billones de pesos, es decir, cerca de 3 reformas tributarias. Imagínense cuántas viviendas de interés social o cuánta atención para la educación o para los más vulnerables se hubiera podido derivar en esos cerca de 17 billones de pesos. Hubo reparos también sobre el proceso licitatorio mismo, en el sentido de que las aeronaves no eran las más idóneas y ni siquiera podían aterrizar en los aeropuertos del país, la gran mayoría de ellos, o sea, casi que eran aeronaves de decoración, o no van a cumplir la función de protección a los colombianos donde se presenta la mayor conflictividad del país, por lo menos. Además de esto, se incluyó en el precio supuestamente una serie de aditamentos que nada tienen que ver con la adquisición de aeronaves y en últimas se trata de recursos que afectan a futuro el presupuesto nacional sin una razonabilidad en el gasto y con unos criterios técnicos bastante precarios, toda vez que existían reparos respecto a la provisión de los repuestos, los componentes de los mismos y en últimas a oír otras ofertas que bien hubieran podido adoptarse. Y esto donde, pues digamos, no hubo un debate público y abierto sobre el proceso contractual mismo que en últimas fue a dedo, no hubo una explicación ni un debate nacional sobre la conveniencia y sobre la inversión inclusive sobre los componentes técnicos de cada aeronave frente a la particularidad del conflicto armado colombiano y la necesidad de un armamento que se comporte, que digamos que permita acceder a las distintas regiones del país. Doctor Bustos. Esa necesidad. Sí, doctor Bustos, aquí estamos hablando de cuánta plata se pagó en este contrato para comprar los 17 aviones. Bueno, están comprometidos recursos del país por 16.5
billones de pesos. Billones de pesos, no millones, sino billones de pesos. Es decir, es una suma extraordinariamente grande para manejarse con esa extrema informalidad con que la ha propuesto el gobierno nacional frente a una de las contrataciones directas más importantes del país, y particularmente cuando este gobierno está de cierre y hay unas dificultades económicas que se expresaron en la reforma tributaria, que inclusive tuvo que enfrentar el gobierno y que no pasó así como otras normas y otras limitaciones presupuestales y económicas que hacían aún más gravosa la adquisición de esas aeronaves para el conjunto de los colombianos y las necesidades en las que viven la gran mayoría de colombianos y colombianas, que hubieran podido mitigarse de una forma manejando más racionalmente esos recursos públicos. Sí, ahí hay una cosa, Julián, sé que tiene preguntas, pero una cosita rápida que yo también quiero preguntarle a Veedor Bustos, y es ¿por qué se ordena la investigación contra el presidente Gustavo Petro y no, o bueno, también contra el ministro de Defensa, contra Pedro Sánchez, o quién fue específicamente el que ordenó esta compra? ¿Y qué tiene que ver el presidente? ¿Por qué contra él? Dos cosas. Sí, perfecto. Dos cosas. Ahí en realidad se anuncia en los medios de comunicación la apertura de la investigación contra el señor presidente, y en efecto porque es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Esta decisión se toma con el visto bueno del presidente. Si el presidente dice no se compren, no se compran. Y por un lado, y entonces se abre la investigación en la comisión de acusaciones, donde se cita a Verónica, donde se solicita, se investiga a Verónica Alcocer y se cita a Pedro Sánchez como ministro de Defensa como testigo. Pero además hay otra investigación que nosotros solicitamos en la Fiscalía General de la Nación, que también fue abierta. La semana entrante, el día martes, tenemos la ratificación de esa denuncia ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la 10ª, por cierto, donde se vincula, donde digamos el vinculado, el sindicado, el indiciado es el ministro de Defensa, porque sin duda es la cabeza de la cartera que realiza la contratación. Sin embargo, como señalamos, ese tiene dos componentes, que uno es el presidencial y el otro el ministro de Defensa. Los dos están vinculados a investigaciones penales diferentes, y sin embargo también se tendrá que rendir una declaración, como ya se ordenó ante la comisión del propio ministro Pedro Sánchez, por cuenta de la que se adelanta en la Comisión de Investigación y Acusaciones. O sea, son dos investigaciones separadas y los dos tienen una responsabilidad, el uno como comandante y jefe de las fuerzas militares y ordenador, y el otro como ordenador del gasto directo. Señor Bustos, acaban de suspender a Gloria Arizabaleta. También pues Paola hablaba de los tiempos que le quedan a esta legislatura, y pues aquí yo veo dos frentes. Desde su experiencia, ¿qué cree que va a pasar en la comisión de acusaciones con esta denuncia, y qué cree que va a pasar en la fiscalía y pues en la sala de la Corte Suprema también con esta denuncia, con las copias que les adjuntaron? ¿Dónde cree que va a avanzar el proceso y dónde cree que pues de pronto pueda quedarse? Muy buena pregunta. Yo pienso que, es decir, ahí es importante decirle a la opinión pública. Nosotros hemos denunciado varios aforados ante la comisión de acusaciones, de hecho desde el proceso 8000, en fin, y existe un vacío legal que no señala cómo se tramitan las quejas disciplinarias contra los aforados constitucionales, solo las acciones penales. Pues toda la suerte de, digamos, de hipótesis que se dice que debe ser a la plenaria, a la Cámara, etcétera, todo eso refiere al juicio penal, pero el juicio disciplinario hace lo que la Gloria Arizabaleta hizo, es decir, dictar la medida y enviarla para consulta a la plenaria de la corporación para que se decida si la mantiene o la revoca. Esa decisión sería la que debía votar de inmediato si quisiera revocarse o dejarse sin validez jurídica, porque existe en el mundo jurídico esa decisión ya firmada y expedida por la investigadora. Creemos que ese proceso no va a llevar a feliz término, y también hay unos argumentos que, como le digo, sobre la base de ese vacío legal habría una discusión jurídica muy seria que podría hacer que se investigue, pero que no terminara en una sanción efectiva, porque hay un vacío legal. Y frente a ese vacío legal se echó mano al Código Disciplinario Único, y ese es el procedimiento que señala que puede
una persona o el investigador, como hace en efecto el procurador, por ejemplo, con los ministros de despacho, y lo suspende. Eso va a una consulta, a un superior, una sala de consulta, y ella decide si mantiene o no la decisión sin necesidad de recursos. Luego no hubo ninguna, digamos, ella no desistió de esa decisión, hasta ahora se mantiene. Debería, en ese estricto derecho, pues es lo que pasa, hay una discusión jurídica de qué es lo que pueda acudir allí, pero la norma y la decisión existe. Esa es la dificultad y es donde estribaría yo creo que el núcleo de la discusión sobre el tema y la posición que sobre eso asuma la Corte Suprema de Justicia será la que, pues en últimas, podrá derivar en que la vinculen o no penalmente y la sea sancionada o no penalmente, si se depende de la tesis que se asuma. Sin embargo, el tema jurídicamente no es claro porque falta una norma que diga, y debería pues pedir la profesión pues pedirse por el Congreso de la República, que cuál es el trámite para las quejas disciplinarias, porque nunca se han tramitado las quejas disciplinarias, así se hayan formulado. Nosotros hemos hecho muchas ante la Comisión de Acusaciones, siempre se tramita el juicio penal o se decide, se solapa dentro de ella el juicio disciplinario, pero son dos cosas distintas a las cuales se le quiere dar un mismo trámite y en realidad falta una claridad legal que aprovechó, si se quiere, de buena o de mala fe de la parlamentaria para tomar la decisión que tomó. Entonces será un tema muy controversial, sin duda que muestra un gran vacío jurídico y sin embargo una problemática muy grande a nivel nacional, porque la decisión cuando se expide existe y solo deja de tener valor jurídico cuando se revoca por la autoridad competente, que eso no ha ocurrido. Sí, veedor, eso con respecto a la señora Gloria Arizabaleta, pero usted mencionaba a Verónica Alcocer, a quien también la vemos ahí en ese documento, nombrada en ese documento. Yo quisiera que nos explique qué rol juega en todo este proceso y en toda esta compra de los aviones la primera o ex primera dama, Julián. Todavía primera dama. Todavía primera. Bueno, la primera dama, Verónica Alcocer. Sí, bueno, damas son todas y en realidad todas son primeras en la medida en que lo sean. En últimas, pero bueno, el tema puntual, ella es mencionada dentro de las intermediaciones que se habrían realizado para efectuar ese negocio. Acuérdense que ella estuvo en esos países nórdicos para la época en que se compraron esos aviones a Suecia, si mal no recuerdo. Tuvo una vida bastante cómoda que coincidía con la presencia de ella en la compra de esos aviones. Ahora, hay una cercanía incluso personal y política con el ministro de Defensa. Parece ser ella misma quien lo habría designado o facilitado su designación. Recuerde que el ministro de Defensa fue escolta de la Casa de Nariño, en últimas, y con una carrera política, una carrera militar muy precaria y muy discutida. En últimas, se aduce que ella habría estado intermediando en esa operación, circunstancia que deberá ser investigada por las autoridades competentes, y así se le compusieron copias para que sea la Fiscalía, ojalá en esta ocasión sí funcione, y quizás en esta transición más empiezan a aflorar ciertas otras cosas. En últimas, se pretende establecer hasta dónde si hubo esa intermediación formalmente y si además de eso derivaron algunas comisiones, beneficios, etcétera, en el proceso de asignar y, digamos, de efectuarse esa contratación. Pero es un tema que está por esclarecerse. Sin embargo, hay menciones respecto de la eventual intervención que habría tenido la señora Verónica Alcocer. Bueno, y nosotros aquí también tenemos una información adicional en exclusiva, pues Tercer Canal, la unidad investigativa, ha conocido que en medio de esta investigación de los aviones Gripen en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, presuntamente se nombra también a Víctor Javier Velázquez Gil. Él es hijo del exministro de Defensa Iván Velázquez, quien, recordemos, acaba de ser nombrado como jefe anticorrupción del candidato Iván Cepeda. Además, una fuente al interior del Ministerio de Defensa, según hemos podido establecer, ha correlacionado pues este tema también a un funcionario
que era muy cercano a Iván Velásquez. Lo están nombrando también por un papel importante que jugó en esta compra de los aviones, y esa persona es Hugo Alejandro Mora Tamayo, quien tendría el cargo de, pues, un cargo importante en la Secretaría General del Ministerio de Defensa, y que habría sido capturado por el escándalo de corrupción de los helicópteros Mi-17. Esto es, digamos, también una información que por ahora no está confirmada, pero que presuntamente también vincula a estas dos personas, al hijo del exministro de Defensa y al señor Hugo Alejandro Mora Tamayo. Señor veedor Pablo Bustos, ¿usted sabe algo de esto? Bueno, no me resultaría extraño, por cuanto nosotros denunciamos, y en otro radicado distinto, el eventual interés que habría tenido y responsabilidad del propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, en otras contrataciones en el Ministerio de Defensa, y para la muestra un botón que refiere de manera directa a lo de los helicópteros, donde se entregaron varios millones de dólares sin que se hubiera ejecutado ninguna labor, y esa, digamos, pasó de agache tanto del ministro de Defensa Velásquez como del ministro actual Pedro Sánchez, y donde se aducía también en esa información que hemos recibido la intermediación del hijo digamos, de Iván Velásquez en algunas operaciones de compra y negocio de elementos de seguridad y armamento a nivel internacional, una labor de intermediación en esa millonaria, digamos, cartera o recursos que maneja de una manera casi reservada y secreta, con poca transparencia, el Ministerio de Defensa. Entonces, no nos resulta extraño que inclusive lo que resulta preocupante es que alguien con ya varios señalamientos, inclusive personas cercanas, privadas a la libertad, etcétera, sean designadas en responsabilidades futuras con la lucha contra la corrupción, y particularmente cuando han tenido que ver con el tema de armamento y seguridad del Estado, donde hay tantas, digamos, líneas transversales oscuras que habría que aclararse precisamente en función de la lucha contra la corrupción que hay en el país. Señor Bustos, también pues hoy se conoció la suspensión de Amnedescaf, también por una denuncia que usted hizo, por unas declaraciones que él dijo que Abelardo Lesper ya se está comportando como la perra de Estados Unidos. ¿Qué reacción tiene usted frente a esta suspensión? Buen punto, muy buena pregunta. Nosotros en el día de ayer radicamos una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra el parlamentario Scaf, debido a lo que consideramos una falta de respeto al decoro, a la dignidad y buen nombre de cualquier otro ciudadano, y más de un candidato presidencial que mal que bien representa más de 10 millones de votos en lo que es al decir de la primera vuelta y sus resultados oficiales, que son resultados reconocidos por autoridades nacionales e internacionales, inclusive por el candidato contrincante Iván Cepeda. En tercer lugar, se trata de un parlamentario que es un servidor público que debe tratar con respeto a los demás ciudadanos y además velar por el respeto de la dignidad de la entidad a la que se debe, es decir, el Congreso de la República. Más aún, la queja la formulamos ante la Procuraduría por otro hecho que resulta aún más grave, y es referir no solamente denigrar de la condición humana de un candidato que representa, sea guste o no a muchos quizás, su aspiración, pero representa una aspiración sólida a la presidencia, avalada institucionalmente, pero más aún, está involucrando al país de los Estados Unidos como de una manera también peyorativa, con lo que afecta a otro, digamos, un país distinto, una nacionalidad distinta, se hace una intromisión en asuntos exteriores y a su vez pues lo hace para reprocharlo, si no lo hace respecto al copresidente de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, del país en su conjunto, es decir, desde Jefferson, Roosevelt, lo que usted quiera, hasta la actualidad, cuando realmente se trata de una pluralidad nacional compleja y que, digamos, merece como ente patrio un respeto en el trato, y más respecto al debate electoral colombiano. Creemos y esperamos que el procurador tome la medida que él se solicitó de suspensión provisional del señor Scaf, porque esa es una indebida intromisión también en política, como lo ha hecho con el director de la UNGRD, como lo hizo con el ministro de Salud, etcétera. Otras medidas que se han tomado que me parecen razonables, más cuando hay
el reproche fundado de la intervención en política del propio presidente de la República. Entonces tratar de moderar todas esas excesos, digamos, para que haya unas reglas de juego equiparables entre los distintos aspirantes, me parece que es decir, es una garantía constitucional y democrática que debe defenderse y preservarse, y en ese sentido esperamos el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que como le digo, hasta ahora lo estamos divulgando en algún medio, sí, una chiva de ustedes, en el sentido de contarles que hay una queja contra SCAF y que solicitamos la suspensión provisional, y es muy probable que se dé en las próximas horas, indudablemente antes del debate del fondo de la segunda vuelta presidencial ya en Colombia. se dio, ¿no? Ya se dio, ya la Procuraduría. Sí, ya es oficial. Nacional. Sí, bueno, muchas gracias, veedor Pablo Bustos, por estos minutos aquí en De Frente. Muy importante poder hablar con usted, porque sin duda son dos noticias que en este momento están pues cooptando los titulares y la información en nuestro país. Lo primero, lo que tiene que ver con la suspensión por parte de la Procuraduría, la señora Gloria Ariza-Baleta. Ella ha cancelado la rueda de prensa, ¿no? Sí, nosotros estamos en comunicación con la jefe de prensa de Gloria Ariza-Baleta, porque íbamos a ir a cubrir pues esa rueda de prensa que ella convocó y la acaba de suspender porque a ella la suspendieron. Así de simple. Entonces, y bueno, ella quien también pues está promoviendo esta otra investigación contra el presidente Gustavo Petro por la compra de los aviones Gripen. Aquí nos estaba explicando el veedor Pablo Bustos, pues que los argumentos por los cuales se pide que se abra esta investigación. Estamos hablando de más de 16 billones de pesos que se entregaron de forma directa y que presuntamente pues tendrían estas irregularidades, y lo que hemos conocido aquí en Tercer Canal es que también se involucra presuntamente dentro de esta investigación a el hijo del exministro de Defensa, Iván Velásquez, quien también habría participado, habría tenido un rol como lobista para que se pudiera entregar este contrato. Muy importante entonces esta información, y por supuesto también es el señor Pablo Bustos el que pone la queja contra Ahmed Escaf, el representante que pues le dijo a Abelardo de la Espriella que era la perra de Estados Unidos. Yo creo, Julián, que sí es importante que se indignen por estos pronunciamientos que tal vez pueden llegar a ser un poco violentos, pero hay cosas mucho más graves y errores más, digamos, complejos que cometen los congresistas, los funcionarios públicos, como para estar poniendo quejas por esto. Y si lo hubiera dicho entonces en su púlpito, allá en su curula en el Congreso, entonces ahí sí no hubiera sido grave. Bueno, de todas formas es bastante respetable, y la Procuraduría pues será la que tendrá que tomar la última decisión de si aquí hubo o no una extralimitación por parte del señor Escaf. Gracias, veedor Bustos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.